Y vamos a estar hablando ahora con un subtema que se llama acontecimientos visibles. Estad atentos. Vamos a nuestra Biblia, abra su Biblia allá en el libro de Lucas, en el capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Si va a ir al baño, vaya de una vez, pero ya no quiero que se esté moviendo de su lugar, porque vamos a entrar a un tema muy importante, amén. Entonces vamos a quedarnos lo más quieto que podamos en nuestros lugares. Y lo abrimos en el capítulo 21, versos del 9 al 11. Amén. Como yo tengo la nueva versión, la nueva traducción viviente, me voy a permitirla leer y usted preste atención, pero de todos modos compare con su Biblia, que vamos a hablar sobre de lo mismo. Amén. Y la bendita palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes oirán que hay guerras y revoluciones en algunos países, pero no se asusten. Estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Los países pelearán unos contra otros y habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes, la gente no tendrá nada de comer y muchos sufrirán de enfermedades terribles. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. Oremos al Señor. Padre de los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta hora vengo delante de ti dándote gracias por esta oportunidad que tú me das de poder exponer de tu bendita palabra. Te ruego que tú seas sobre esta tu sierva que está delante de ti, perdonando todas mis faltas, perdonando todas mis ofensas, y que seas tú, Señor, el que hables, y sobre todo a mi vida, Padre. Pon entendimiento a mi mente, a mi corazón, para que yo considere todo lo que en tu palabra está escrito, y sobre todo a ponerlo por obra, bendito Dios. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Entonces, más o menos ya se da una idea de lo que vamos a hablar. ¿Cuál dijimos que era el subtema? Acontecimientos visibles. Estad atentos, ¿verdad, hermana? Estad atentos. Y así vamos a estar ahorita. Estad atentos. Entonces, hermanos, miren, las guerras, porque me voy a enfocar directamente a lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar en esta tarde. Las guerras siempre han existido. Desde que nosotros empezamos a leer la bendita palabra del Señor, ahí hemos visto que nos hablan de guerras. Amén. Pero son guerras que nosotros no hemos visto, que decimos y afirmamos que sí sucedieron, porque la palabra de Dios es verdad, es veraz en todo lo que dice. Amén. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hablar en esta tarde va a ser de las guerras. Le decía yo a la hermana Maggie que había elegido un montón de imágenes, pero la verdad, yo las veía y me soltaba a llorar. Y pues ya se imaginarán, hablar de guerras es hablar de cosas muy tremendas que han sido visibles, que empezaron desde años muy atrás, pero a lo mejor vamos a empezar a hablar de lo que fue precisamente la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que es como que lo más sobresaliente en lo que escuchamos nosotros en la escuela donde nos dieron ese aprendizaje. Y que aparte muchos de nosotros, o a lo mejor ustedes dicen, pues es que la historia menciona esto. Entonces, ¿qué es la guerra? La guerra, cuando hablamos de guerras, nos referimos generalmente a un conflicto, ¿no? A un conflicto armado entre dos grupos de humanos.
Pero a veces esos grupos ya no son ahora de un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. Ahora es un hombre, una mujer, un hombre, pero ahí hay una guerra, ahí hay un conflicto, ahí hay un pleito. Pero hermanos, pues miren, sobre el tema de las guerras es bien extenso. Yo les quiero mencionar que las causas de las guerras pueden variar de muchas formas, o variaron. Ahora en el presente hay un conflicto grande de guerra. ¿Sí recuerdan quién es el que está todavía en estos tiempos? Ucrania contra Rusia, o Rusia contra Ucrania. Pero bien, entonces dependiendo del lugar, pero yo les voy a ir mencionando algunas. En la antigüedad las guerras solían iniciarse por motivos de expansión territorial, es decir, que la gente quería adueñarse de cierto lugar y empezaban los conflictos. También por las economías, porque decían esto es mío, esto me pertenece, y en fin. Pero esas guerras empezaban de alguna manera, hasta de la forma en que, ¿y cómo fue el pleito? Pues ya ni sé cómo empezó, pero el caso es que hubo un pleito, una guerra. Que los tipos de guerras, fíjense, hasta les llegaron a llamar guerras santas. Guerras santas. Claro, miren, hermanos, no me quiero adentrar porque esto es historia, pero yo quiero decirle todo lo que ha habido, que la palabra de Dios se está cumpliendo en cuanto a lo que aquí el doctor Lucas está mencionando. Él está diciendo que habrá guerras, que habrá rumores de guerras, y empieza a mencionar una serie de aspectos que yo se los voy a ir diciendo poco a poco. Entonces, guerras santas, guerras civiles, por si quiere anotarlo, guerra de guerrillas, una guerra total, una guerra nuclear, las guerras mundiales y las guerras, hermanos, que todavía mencionábamos hasta este siglo, y que estamos en el siglo XXI y que hoy por hoy continúan. Amén. Entonces, por mencionarles algunas guerras, tenemos la Primera Guerra Mundial, que fue a partir del año 1914 y que terminó en el año 1918. Fíjense, ¿cuántos años de guerra? 4 años de guerra. 4 años de guerra. Y después viene la Segunda Guerra Mundial, que empezó en el año de 1939 y terminó en el año de 1945. ¿Cuántos años de guerra? ¿Visibles? Son visibles. Porque esas guerras a lo mejor yo todavía no las alcancé a ver, o sí estaba, pero muy chiquilla, ¿no? En el 45 no, todavía no nacía, pero ya estaban mi padre, ya estaban los padres de ustedes, y escuchaban. Y aquí en México, de hecho, salió también ahí el Escuadrón 201, se llama, ¿verdad? Sí, el Escuadrón 201. Entonces, vean, las guerras siempre de alguna manera han existido. Vino una guerra, hermanos, muy tremenda, que se llama la Guerra Fría. Entonces, los mayores conflictos bélicos, pues es la Segunda Guerra Mundial, la Primera, la Segunda, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Irak, la Guerra de los Balcanes, la Guerra de Siria, la Guerra de Afganistán. 10 guerras, hermanos, y conflictos que aún en el 2021 empezaron en el 2017 y aún continúan. Es la de Camerún, Etiopía, Mozambique, Oriente Próximo, Sahara Occidental, Marruecos, Sahel, Siria, amén, República de Centroamérica, Venezuela, Yemen, y terminamos ahí. Entonces, vean, hermanos, hablar de guerra es algo muy extenso, pero la palabra de Dios menciona. Y entonces, cuando Jesús estaba aún todavía en la tierra y que sus discípulos iban con él,
le decían: maestro, mira estos grandes edificios, mira qué bonito esto, mira qué bonito aquello. Y Jesús empezó a profetizar ahí y les dijo: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no haya sido removida. Y nosotros sabemos que también hubo una guerra en Jerusalén y que todo fue destruido. Amén. Entonces la guerra, hermanos, ha estado de tiempo en tiempo. Y decimos ahora: ¿continuarán todavía esas guerras? ¿Tú qué me contestas? ¿Sí o no? Sí, porque todo esto es principio de dolores, dice la palabra del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a lo que las Escrituras nos están diciendo, amados. ¿Por qué? Porque es necesario que como iglesia de Cristo estemos preparados. ¿Cómo voy a estar preparada? Pues voy a traer aquí mi metralleta. No, nada de eso. Hablando espiritualmente, dice la palabra de Dios que debemos de estar con nuestras vestiduras limpias, resplandecientes, como una iglesia limpia, sin mancha. Amén. ¿Es difícil? Muy difícil, hermanos. Me mencionaba a mi hijo y me decía, ahí en la iglesia donde a veces va, dice que hasta se forman, están abarrotadas esas iglesias llenas. Pero yo luego me quedaba pensando, ¿de qué sirve tener una iglesia llena, una iglesia abarrotada con mucha gente, pero tienes el conocimiento de que Cristo está a las puertas? Nada más escuché un amén, Te vuelvo a hacer la pregunta porque esto es muy importante que nosotros como iglesia lo sepamos. ¿Estás de acuerdo que el Señor Jesús está a las puertas? Es verdad, el Señor está a las puertas. Y yo tengo que estar como aquellas vírgenes que nos estaba predicando el hermano Antonio el domingo pasado. 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿En qué grupo estamos? Porque todas venían a la casa de Dios, ¿cierto o falso? Todas venían a la casa de Dios, pero 5 no preparadas con la unción del Espíritu Santo. He ahí la importancia que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es otra perspectiva de ver las cosas, de analizarlas. Entonces es necesario, y la palabra del Señor dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Porque a veces estamos en ese letargo espiritual y el Señor quiere que nosotros estemos despiertos, amados. Sí, el Señor quiere que estemos alertas, porque esto que yo te estoy hablando son acontecimientos verdaderos que aquí, en este caso, el doctor Lucas está hablando. Lo que el Espíritu de Dios le reveló. Entonces, rumores de guerras. Se decía que en el 6 de agosto, fíjense, qué tremendo. Bueno, antes de eso, el 21 de septiembre del año 1942, cuando todavía se encontraba en el apogeo la Segunda Guerra Mundial, ahí, hermanos, se suscitó una de las mayores también tragedias de guerra. ¿Por qué? Porque Japón fue a Pearl Harbor a bombardearlos ahí, y ahí murió muchísima gente, mucho civil, amados hermanos. Entonces, me declaró la guerra. ¿Qué hace el otro país? También le declaro la guerra, porque hasta hay un juego por ahí. Le declaro la guerra en contra de... Y aquí era un cuento de nunca acabar. Y entonces en ese año, hermanos, en 1942, hubo una destrucción de mucha gente, barcos hundidos, aviones derribados, una catástrofe tremenda. Entonces, ¿qué pasa?
Las naciones ahora en estos tiempos dicen, queremos paz, queremos seguridad, queremos armonía. ¿Y qué pasa? Pues vendrán más todavía, porque todo esto es principio de dolores. ¿Está quedando clara la palabra del Señor? Principio de dolores. Por eso, ¿estás preparada, iglesia de Cristo? Gloria a Dios. Gloria a Dios por los que estamos ya preparados. ¿Qué pasa el 6 de agosto de 1945? Bien, Japón, ¿no te quieres rendir? Sin decir como por ahí, luego agua va, y te avientan el cubetazo, ¿no? Y aquí ni siquiera un aviso. Estados Unidos lanzó una bomba atómica contra los de Hiroshima, y hermanos, en ese momento murieron más de 70,000 personas calcinadas. Personas que quedaron, si tú ibas caminando y hasta te quedaste así, calcinada, muerta. Muchos en la tierra tirados. Muchos que alcanzaron a meterse a los ríos y otros que estaban en sus casas y que lograron esconderse, pudieron salvarse. Pero una mortandad tremenda. Japón, ríndete. Y Japón no quería dar su mano a torcer. Entonces, a los 3 días, el 9 de agosto de 1945, lanza la segunda bomba atómica, destruyendo en esta ocasión 40,000 civiles, y entre soldados y toda la gente, niños, jóvenes, ancianos, animales y hasta toda la estructura que había en esas ciudades. ¿Y por qué? Por un conflicto bélico de guerra. ¿Y qué pasa? Increíblemente, hermanos, creo que como a los 15 días, es cuando firman un tratado de paz. Pero, hablando de los japoneses, son gente que sale adelante rápidamente. Hoy por hoy, Hiroshima ya es un gran lugar. Nagasaki es un gran lugar. Y se dice que ellos no alcanzaron a tener esa radioactividad. Estuvo, y que murió mucha gente de cáncer por causa de la radioactividad. Chernobyl, un lugar, pero ese fue un descuido humano, y ahí sí afectó toda la tierra, todo lo que fue el contorno de ese lugar. Y ahí sí, hasta hoy por hoy, no se puede hacer absolutamente nada. Y todo, hermanos, esto lo habla la palabra de Dios. Guerras, rumores de guerras, y todo esto, principio de dolores. ¿Qué estoy haciendo? A veces venimos y decimos aquí, vamos a orar por los de Ucrania. ¿Sí o no? Vamos a orar por los que están pasando por estas situaciones, y nosotros, Señor, pues en tus manos preciosas están estos pueblos, estas naciones. Pero todo esto, déjame decirte, que está escrita en la bendita palabra del Señor. Ahí está la Biblia, ahí la tienes tú. Ahí está escrito. Más adelante, revoluciones. La Revolución Francesa, la Revolución de 1948, la Revolución de Rusia, la Revolución Cubana, la Revolución de Iraquí, en 1979. Y luego, no conforme, los mexicanos con la Revolución Mexicana desatada A ver, ¿cómo estamos en historia? Exactamente, el 20 de noviembre de 1910. Una revolución tremenda, hermanos, que ya sabemos también cómo terminó. Entonces, ¿por qué estará pasando todo esto? Pues es que hay conflicto político, hay conflicto social, hay conflicto económico.
pero también ¿sabes por qué? Porque todo está escrito en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que toda la palabra va a ser, ¿qué? Cumplida, hermanos, que ni una coma ni una tilde, bueno, van a pasar. Todo tiene cumplimiento, todo. Amén. Cristo está a las puertas. Amén. Los países pelearán unos contra otros. Qué tremendo. Ahora, ¿qué me puede decir de los terremotos? ¿Quién ha sufrido ya un terremoto aquí de los que estamos? ¿Sí? De alguna manera ya están nuestros jovencitos. ¿La niña ya le tocó? No, no le ha tocado. Pero aquí nuestro México ha tenido ya los terremotos más tremendos. ¿Quién me dice de uno? 19 de septiembre de 1985 y también el del 2017. Así que hemos tenido terremotos. ¿Y nada más en México? En todo el mundo. Valdivia, Chile, en Indonesia, en el estrecho de Prince, en Japón, en Rusia, en Colombia, en Chile, en Alaska, Indonesia. ¿Le seguimos? Hermanos, ¿en qué lugar no ha habido terremotos? Ahora, ¿en qué lugar no ha habido maremotos? Todavía no hemos tenido. Pero ha habido maremotos que han destruido también. Ha habido tsunamis. Ha habido tsunamis, hermanos. Ha habido de verdad muchos terremotos. Ha habido temblores, pero que han devastado, que han tirado ciudades enteras. ¿Y por qué? Porque todo está escrito en la palabra del Señor. Y todo esto es principio de dolores, amados. Principio de dolores. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? Amén. Sí. Porque no, yo te estoy platicando así en lo breve, pero la palabra de Dios ahí está bien claro. Habrá guerras, rumores de guerras, habrá terremotos. Amén. ¿Vamos bien? Y a causa de eso viene también una consecuencia, que es el hambre. ¿Habla la palabra de Dios de hambre? Sí. Si leímos ahí, ¿verdad? En Lucas 21, que habrá hambres. La cantidad de personas que padecen hambre a nivel mundial ha disminuido, dicen que significativamente durante las pasadas 2 décadas. Sin embargo, 795 millones de personas enfrentan el hambre día a día. Y ahí en tu casa, chilaquiles, pollo con mole, carnitas, enchiladas, frijoles, huevito, de todo. Y, pierna de pavo. Y luego, pues aquí me quedó un poquito. Pues aquí está el bote de la basura. A la basura se va esa comida. Qué tremendo, hermano, cuando en otros lugares se está muriendo la gente de hambre y tú y yo nos damos el lujo de tirar la comida. Eso no es correcto, eso no es de un hijo de Dios. A Dios no le agrada que tú, que yo como hija hagamos esas cosas. Porque antes que la vayas a tirar, piensa que afuera hay alguien que no tiene nada que llevarse de comer. Tenemos que actuar, hermanos, porque somos iglesia de Cristo. No mostremos indiferencia, porque si no, entonces quiere decir que no estamos hablando con la iglesia del Señor. Perdóname, hermanas y hermanos, si lo sientes como un regaño, pero a veces es necesario, porque yo misma he llegado a hacer esas cosas en casa y no es correcto.
Por eso la palabra del Señor nos enseña, hay hambre. En otros lugares en donde ni siquiera la comida puede llegar, se las hacían llegar a través de aviones y soltarlas desde allá. Son muchos los factores, hermanos, que contribuyen al hambre en todos los lugares de la tierra. Que se ha querido erradicar, sí, se ha querido erradicar, pero por una causa, por otra, no se ha podido. Pero no seamos insensatos, no seamos malvados en ese aspecto. La palabra de Dios dice, habrá hambres, y si en tu casa tienes alimento de más, embólsalo. Te quedaron unas guayabitas, embólsalo. Yo ahora a veces paso los de la basura y yo les digo, miran, estas naranjas o estas manzanas o estos plátanos están buenos para que se los coman, y se los suben a la parte del asiento y se empiezan a comer ahí el fruto que les di. Así nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? De verdad, no echemos en saco roto esto que yo les estoy diciendo. No tiremos la comida. Si te salió fea, pues aguántate y así cómetela, pero no desperdiciemos la comida. Amén. Esto es motivo que nosotros como iglesia tenemos que estar alertas y que tiene que pasar, sí, ahí lo dice la palabra de Dios, pero no porque no lo estamos sufriendo aquí en México, aquí, en nuestro alrededor, hermanos, en nuestro contorno. Pero ¿qué tal? Hay muchos lugares, hay lugares en la sierra, hay lugares en la Huasteca o en lugares muy recónditos en donde no tienen alimento, en donde vaya, apenas con lo que ellos siembran, apenas salen adelante. Hermanos, las guerras y los conflictos también han traído hambre a todo el mundo, que se pelean por un pedazo de pan duro. El hermano Rubén decía, no, ¿cuál duro? Es un pan de queso, decía nuestro padre. Y así estaba el pan duro y él se lo comía y encontraba un buen remedio. ¿Saben cómo era? Lo remojaba en el cafecito y ya no lo tiraba. Pero usted lo ve duro y dice, no, a mí no me aplica la palabra duro, pero seguro, no. Hermanos, tengamos nosotros conciencia de que es cierto que aunque la palabra del Señor lo habla muy claramente que habrá hambres, pero que yo no sea un motivo, que si yo puedo auxiliar a aquel que lo está necesitando, hagámoslo. Hay muchos países, hermanos, por mencionarte está Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur, Yemen, que son lugares que están padeciendo de esa hambruna tan tremenda. Ahora, pasando a otro punto, enfermedades terribles. ¿Tú sabes de alguien que haya muerto de alguna enfermedad? ¿Cuál enfermedad ahora en la actualidad? Cáncer, COVID, SIDA. ¿Viene? Más enfermedades, influenza, diabetes, hasta por un dolor de garganta, hipertensión, hermanos, enfermedades, dice la palabra del Señor, terribles. Y todo esto es principio de dolores. ¿Y se han agravado las enfermedades? Se han agravado. ¿Cuánto tiempo estuvimos en una pandemia terrible? Empezó en el año, en el 2000, con todo su auge, ¿verdad? Porque yo recuerdo que tenía que regresar a la clínica, porque no sé si se acuerdan que me dio un infarto y tenía que seguir, ahora sí que con el tratamiento. Pero cuando yo hablé para sacar la cita, la clínica la habían puesto como clínica de COVID. Entonces ya fue en el 2020 que ya no tuve mis citas. Y a partir de ahí, hermanos, la gente empezó a morir. Y decían que no entren a los hospitales porque ahí se mueren. Hasta llegaron a decir
que ahí hasta los doctores ya los mataban. O sea, falso todo esto, ¿no? Pero sí fue una epidemia, hermanos, a nivel mundial. Entonces, así como esta, perdón, como esta enfermedad terrible de el COVID, hemos tenido también aquí en nuestros países la fiebre hemorrágica, la enfermedad del ébola. ¿Han escuchado del ébola? ¿Han escuchado de la enfermedad del virus de Marburgo? Tal vez no, hermana, ¿de qué está usted hablando? Son enfermedades mortales. Enfermedades mortales. La fiebre de Lassa, el síndrome respiratorio del coronavirus, el síndrome respiratorio de agudo grave, la fiebre de Valle de Rifi, el Zika. ¿Han escuchado hablar del Zika? Del dengue, ¿verdad? ¿Han escuchado de esas enfermedades en las que los niños ya nacen con esas enfermedades de la, ¿cómo se llama? De acá de la columna, espina bífida, ¿sí? Fibrosis quística. Y no son enfermedades que adquirieron, sino más bien que adquirieron, que no fue por contagio, pero ya nacieron así, porque la palabra del Señor dice, y habrá enfermedades terribles. Pero ¿cómo que nació así? Si yo tan sana, si yo tan sano, y yo hago deporte, y yo hago esto, y yo hago el otro. Pues, hermanos, enfermedades terribles de los que la palabra del Señor nos habla. Y pues para que ya vayamos terminando sobre este tema, viene un punto muy importante, y dice la palabra del Señor que habrá señales en el cielo. Yo te quiero hacer una pregunta en esta hora. A ver, a mis hermanos de acá de esta fila, ¿ustedes creen en los ovnis? ¿En los objetos qué? ¿Sí? No. ¿En esta fila? Sí. ¿En esta fila? ¿Sí? Hermana Alejandra. Ajá. Y a mí, si a mí me preguntas, yo te voy a decir, no, pero no me consta. Y les han dado el nombre de ovnis, ¿verdad? Objetos voladores no identificados. Porque ahora hemos visto drones y decimos, ¡ahí anda un ovni volando!, ¿no? Pero resulta que es un dron que anda, pues ahora sí que tomando fotos de diferentes lugares. Pero de que ha habido señales en el cielo, ha habido señales. Amén. Ahora, en la actualidad, le han querido sacar a todo una respuesta lógica. Veía yo un video y yo decía, pues no puedo aseverar lo que están diciendo, pero hay un personaje, no quiero mencionarlo, ustedes lo conocen. Ajá, no quiero mencionar el nombre porque nos están viendo a través nos van a ver a través de YouTube y Facebook, ¿verdad? Entonces sabemos que esa persona ha hablado muy ampliamente sobre este tema, pero lo que yo sí te puedo decir, amado hermano, es que la palabra del Señor dice que habrá señales en el cielo. Amén. Y también ha habido sonidos en el cielo, estruendos como de trompetas. Ajá. Entonces, yo tampoco he sido testiga ocular de lo que dicen, pero lo que sí sé es que la palabra del Señor dice que habrá señales en el cielo. Y va a haber una señal, hermanos, bien tremendísima. Dice la palabra del Señor, como se me fue ese texto, como me gustaba, hermana Marta, lo leía la hermana, no que lo leía, lo decía de memoria la hermana Ernestina.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa va a ser una señal inequívoca. Pero, aquí hay un pero, hermanos. Por eso, si usted ha estado viniendo a estos estudios, sabrá que estamos hablando solamente de señales de principios de dolores. Apréndetelo bien, hermana. Señales que son principios de dolores. Y aún así dice la palabra del Señor que no será el fin. Vienen acontecimientos todavía más grandes. Pero ¿sabe una cosa? Yo ya no voy a estar aquí. Nada más dice la hermana, yo tampoco. A ver, yo ya no voy a estar aquí, ¿verdad? Entonces la iglesia de Cristo, cuando sea el sonar de esa trompeta, que va a ser también una de las señales, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, porque también algo muy importante que decía el hermano Toño, si yo me morí antes, pues para mí ya fue semifinal, ¿verdad? Pero si todavía estoy aquí, para los que hayamos quedado, dice la palabra de Dios, que seremos trasladados y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Y ahí viene una celebración y ya no les hablo de eso porque ese es otro tema. Amén. Así que, iglesia de Cristo, ¿estás preparada? ¿Sabes ya de estos acontecimientos que ya estamos viendo? ¿Los tienes bien presentes en tu vida? Pues qué bueno, así debe de ser, porque como iglesia, si no los tenemos presentes, entonces quiere decir que no creo. Y si no crees en lo que yo te estoy diciendo, pues ¿sabes qué, hermano, hermana? Agarra las hojas que están ahí en el libro de Lucas y quítalas, porque no soy yo la que lo está diciendo. Es la palabra de Dios la que lo está diciendo muy claramente. Ponte de pie, amada iglesia. Señor, gracias te damos en esta hora, porque tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra. Es cierto que como iglesia necesitamos estar apercibidos, necesitamos estar preparados, dice tu palabra, con nuestras lámparas, Señor, encendidas, y sobre todo con ese aceite espiritual rebosando en nuestros corazones, bendito Dios. Porque sabemos que todo esto que estamos comentando, Padre, simplemente son principios de dolores, bendito Dios. Porque tú vendrás, Señor. Tú vienes por tu iglesia. Y como iglesia tenemos que estar preparados. Como iglesia tenemos que estar apercibidos, Padre. Porque tú vienes pronto, aleluya. Gracias te doy, Señor, por esta enseñanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Cristo.